Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Disculpen que sea muy noche para este video, pero espero que no sea muy tarde para que lo puedan ver. Bueno, primero que nada, este video va a ser hablando de cómo se puede jugar hasta el día de hoy. Bueno, ya para que sepan el método, sí funciona, pero a la vez no funciona. Ya les voy a explicar el porqué de cómo jugar. Y me van a decir, Destro, ¿lograste jugar el día de hoy Warzone Mobile? Sí, logré jugar en mi Blackshark, en mi Blackshark 5 Pro. En iOS no he podido jugar, no sé por qué. E intenté jugar y no me cargan las partidas. O sea, me carga actualmente la lobby y no me deja jugar nada. No sé por qué. O sea, no me cargan las partidas. No sé si es que los servidores no están activados para iOS aún o no sé qué ha pasado. Pero bueno, en fin. De que se puede descargar, se puede descargar. Primero que nada, básicamente en nuestro dispositivo de Apple, lo primero que vamos a hacer es buscarnos actualmente lo que es un VPN gratuito, de paga, como quieran utilizarlo, que sea pues un VPN para Australia. Pueden buscar cualquiera de estos VPN que tienen alguna ubicación para Australia y pues pueden utilizarlo ya sea para su gusto, básicamente para la gente de iOS. Pueden utilizar cualquiera de estos VPN, por ejemplo este que dice VPN para Australia y listo. Luego de eso, señores, de que instalen completamente el VPN de Australia, les recomiendo que lo tengan activado. En dado caso, el VPN que yo utilizo es el VPN de Surfshark. Ya es cosa suya cuál VPN pueden utilizar, el de su preferencia. Básicamente lo que tienen que hacer es tener activado el VPN en Australia para que puedan instalarlo actualmente en la App Store. Y pues luego de tener activado el VPN, vamos al apartado exactamente de nuestro dispositivo, ya sea iPad o ya sea iPhone también. Y pues vamos al sistema de actualmente configuraciones de la propia iPad o el iPhone. Y vamos al apartado donde dice idioma o región y nos vamos a, bueno, exactamente a la región y ponemos la región de Australia. Como pueden visualizar, aquí lo tenemos puesto, que es la región de Australia. Vale. Luego de haber hecho eso, nos vamos actualmente a la App Store con el VPN activado. Vamos aquí a la App Store, nos aparecerá aquí nuestro perfil. Le damos a nuestro perfil, señores, y luego que nos vamos a nuestro perfil o nuestro Apple ID también conocido, pues en el apartado que tenemos por acá, ya para que lo sepan. Bueno, primero tiene que verificar el Face ID. Nos vamos al apartado de región y país. En el apartado de región y país vas a cambiar tu país exactamente a Australia, ya para que lo sepan. Entonces vamos acá, vamos aquí y le damos a cambiar país o región y le ponemos Australia, la seleccionamos. Luego de seleccionarla nos va a salir una ventana en la cual dice, ¿quieres poner sistema de pago? Le pones en el sistema de pago none, o sea, ninguno. Y te va a pedir que pongas por lo menos una dirección de Australia. Eso lo puedes buscar en Google, busca en Google Australia dirección y te va a aparecer ahí incluso con el código postal. O sea, solo busca en Google así tal cual, por ejemplo, así, sin más. Que si pones Australia, Australia dirección, ¿verdad? O sea, básicamente, la dirección lo tenemos por acá, lo pueden visualizar sin problema alguno. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos una dirección, la típica. Ok, entonces, cuando nos pide actualmente la dirección, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí tenemos lo que es la calle. Esta es la calle. Esta es la calle. Aquí te lo dice. 456 King Street, Sydney es la ciudad. El 2000 es el código postal. Aquí te lo dice incluso. Ya. Y luego pones la sección del país, que es Sydney, Australia el país. Y en la selección de la región pones Australia, nueva región. Y básicamente eso vas a poner en la ventana que te aparece. Luego de eso, te vas a ir a la App Store, luego que ya hayas completado completamente todo el proceso del propio Warzone Mobile. O sea, básicamente, ya cuando tengas tu cuenta cambiada de región, te aparecerá todo esto así, básicamente en inglés, como debería serlo. O incluso en juegos así, te debería aparecer así la App Store de Australia. Luego de eso, pues nos vamos acá para buscarlo. Busquemos Call of Duty como tal. No creo que aparezca de un solo porque está bien escondido. Porque creo que por eso no han activado los servidores. Te vas a Call of Duty. Vas, no sé, agarras el COD Mobile, lo típico. Dale exactamente en la parte de abajo donde dice Activision Publishing. O sea, donde dice Activision Publishing, toca y te va a mandar a los juegos que tiene actualmente Activision Publishing. Entre ellos va a salirte Warzone Mobile, Call of Duty Mobile y la Call of Duty Companion, que es la aplicación. Le das acá y te va a dar una opción que es obtener, que es Get.
Le das ahí y se te va a instalar completamente el juego. Luego de eso, vas a abrir el juego y vas a descargar los 5 GB dentro del juego. Y luego de ello, pues, a iniciar sesión como se debe, ya para que lo sepas. Y pues te va a salir esta pantalla para que puedas descargar el juego. Y vas a poderlo descargar, que son 5 GB en total. Algo que quiero decir de la versión de iPhone. Creo que va a ir muy bien porque no miro nada fuera de lo normal. Me voy a decir de esto, ¿qué es lo fuera de lo normal? Las texturas sí me cargan muy bien. O sea, literalmente en mi iPad sí carga muy bien las texturas. Así que en iPhone va a ir bien. Déjame saber en la barra de los comentarios si te vas a jugar alguna que otra partida en iOS. Porque de momento yo he intentado muchas veces. Por eso me tardé en sacar el video. Porque no me ha dejado. O sea, puedo entrar y todo, pero me sigue dando el error. Lo que pasa es que en Android sí he podido jugar. Y ya les voy a decir y ya les voy a explicar cómo pude jugar. Bueno, te voy a explicar sencillamente. ¿Cómo es que se puede jugar? De momento creo que hay un parche el cual la gente no puede jugar partidas. O sea, puede entrar con VPN y todo, pero no puede jugar partidas. Y ya te voy a explicar el por qué. Porque de nada sirve que me invite un amigo que básicamente pueda jugar en iOS porque no me deja jugar. Pero ¿qué pasa en Android? En Android sí me deja jugar. ¿Cómo? Hay gente que la está dejando jugar con el VPN activo o con el VPN desactivado. Con el mismo método que hemos ocupado, ya para que lo sepan. Con el mismo método. No ha cambiado nada, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Si esa persona a ti te invita a la party, vas a poder jugar. O sea, tenés que buscar a alguien que sí le está dejando jugar el juego. Por ejemplo, voy a agradecer a Alar. Básicamente, Alar te agradezco mucho porque literalmente se le rifó, ayudó a mucha gente en el server para poder jugar. ¿Qué pasa con Alar? A él lo deja jugar completamente con el VPN activado y con el VPN desactivado. Lo deja jugar. ¿Qué es lo que él estuvo haciendo por hora? Invitando a la gente. Si él te invitaba a su par y él iniciaba la partida, te salía completamente el apartado de conectando el ping y dejaba jugar. ¿Qué es lo que pasa? Han parchado Warzone Mobile. Es lo que tengo entendido. Lo han parchado. Le han metido un parche mínimo. El cual para que los servidores no se sobresaturen. ¿Por qué? Porque hasta que vayan liberando más regiones van a poderse jugar. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Si vos tratás de entrar te va a salir la típica barra de conectando. Y luego te va a tirar el error de no tenés internet. Cuando en realidad sí tenés internet. Porque básicamente lo que digo es por VPN. Ahora, esta es la manera para descargar en iOS. Sí se ha podido jugar, pero necesitas buscar a alguien que sí pueda jugar. O sea, que no haya sido alcanzado por el parche, que haya hecho un error en la Matrix, que literalmente es lo que pasa con Alar, que pasa con la Park, que estuve jugando incluso unas cuantas partidas y demás, y iba bien, antes de que actualmente pasara lo que pasó, que básicamente que parcharon los servidores y no dejen entrar mucha gente, porque pues básicamente, lo digo y lo repito, se petaron los servidores y creo que es por eso que ha pasado todo esto. Pero de momento es lo que yo les digo, cracks. Y miren, gráficamente el juego se ve mucho mejor en la iPad. Creo que aquí pues se nota ya mucho mejor, no se ve tan mal gráficamente. Creo que para hacer gráficas bajas color cartón no está tan mal en lo que es la iPad. Algo así, eso sí está bien. No está tan mal. En el sistema de HUD y más, pues todo está igual, pero es lo que les digo. Sistema de tienda, que sea actualmente los code points, que termina costando lo mismo básicamente. Aquí lo pueden visualizar. Pues ya es cosa de cada quien. Aquí pase de batalla, incluso aquí lo tenemos. Es que, no sé, loco. O sea, literalmente el juego se ve mucho mejor en iOS. Aquí incluso estamos viendo la skin nivel máximo, que es básicamente Zeus con su skin dorada. Y que también aquí estamos viendo incluso la M4, que es la Mortal Main, que yo les subí gameplay hoy. Qué casualidad la vida que hoy sí podía jugar. Y bueno, la única manera en la que se puede jugar es tener amigos como Alar, que básicamente están jugando. Y si no me creen, miren, ahorita está jugando Alar. Está jugando Battle Royale ahorita. Está jugando. Literalmente está jugando. ¿Quién iba a decir, mi compañero? Pero bueno, pequeña transición, cracks. Y ahorita vamos a jugar con Alar seguramente en el dispositivo Android. O si no, pues finalizo aquí el video. En fin, espero les haya ayudado cómo descargar el Warzone Mobile en dispositivo de iOS. Solamente es para entrar al juego. Bueno, de hecho, habrá que jugar, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que entre partidas, cada vez que acabe una, voy a poner a cargar el móvil. Mientras que nos salimos un rato y demás. ¿Qué diablo se ve tan bien, loco? La entrada del bendito... En iPhone se va a ver mucho mejor el juego, tío. Se ve brutal, Messi. Está bueno en Free Fire Elite. Es la primera vez que estoy jugando Battle Royale, hijo de puta.
¿Dónde caemos, güey? Vamos a caer en un donde haya contratos, ¿no? Del más buscado. ¿Dónde habéis marcado? Y yo donde marca no aparece. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Es que no me aparece dónde marcáis. Voy a caer. ¿Vamos acá o cómo la? Es que no sé, en Superstore mismo, vamos todos a Superstore y ya está. Vamos a tener que hacerlo por los nombres. Destro cae en Superstore y la pásame. No, qué cagada. Estoy solo. Miedo. Tengo miedo. En serio. No, qué cagada. Yo sí diciendo que cagada. ¿Te ayuda? Bueno. Yo a mí, si caigo en el juego, lo primero que me da una racha. Es que no me han dado todavía ni armas. Es como... Para los que me estén preguntando, lo que lograron ver fue una partida que, pues, la Park, que fue un amigo de Bron, a él sí lo deja entrar a jugar con VPN y con VPN desactivado. Y pues, como ustedes saben, yo había entrado con VPN en mi dispositivo Android. Entré con él y me dejó jugar esa partida. ¿Qué es lo que pasa? Se me petatea, porque obviamente ya les he comentado de que Battle Royale no me sirve en mi dispositivo del Blackshare 5 Pro. No sé, no me carga, va muy mal. Y en la iPad lo que pasa, en iPad, en iOS, es que no te deja jugar, o sea, queda cargando. Ya intenté esto con gente que sí le deja sí le deja jugar. ¿Cuál es el método que están utilizando para jugar? El mismo que he explicado. No sé cómo diablo, pero así pasa. ¿Qué es lo que han hecho? Han parchado los servidores. Espero que hagan otro parche y que arreglen ese problema para que mucha gente con un VPN o sin un VPN pueda jugar el juego. Nada cuesta estar probando el juego o probarlo aunque sea en dispositivos de iOS, y espero de que no haya más problemas en ese sentido. En fin, habiendo dicho eso, pues espero que les haya gustado este video. Básicamente aquí mostramos, agradeciendo a la Park, al Bron y obviamente a Alar. Le mando un fuerte abrazo porque él me estuvo ayudando muchísimo, la verdad, con lo de Warzone Mobile. Y pues descubrimos de esta manera que se puede jugar. Si una persona tiene obviamente lo que es básicamente la oportunidad de poder jugar con el mismo método que hemos explicado, porque es el mismo método, nada ha cambiado, pues añádela o añade a australiano que te inviten a su partida y vas a poder jugar 100%. Esto está confirmado, ya para que lo sepan. Y pues bueno, habiendo dicho eso, pues nos vemos en el próximo video. Disfrútenlo y nos vemos en el siguiente, claro que sí. Cualquier información, estaré trayendo toda la cobertura de Warzone Mobile.